Buenos días. Hoy platicaremos sobre el tema de tiristores. Como todos ya sabemos, un tiristor es un semiconductor de potencia. Para hablarnos bien del tema y explicarnos el funcionamiento de un tiristor nos acompaña Ubaldo Margarito. Claro, Hola, mucho buenos gusto. días. Pues el funcionamiento de un tiristor consta de tres conexiones, que son el ánodo, el cátodo y la puerta, ¿ok? La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR, no se inicia la conducción, y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. El pulso de conmutación ha de ser de una duración considerable, o bien repetitivo, si se está trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o se adelante el pulso de disparo, se controla el punto en el que la corriente pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente de carga disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Cuando se produce una variación brusca de tensión entre el ánodo y el cátodo de un tiristor, este puede dispararse y entrar en conducción aún sin corriente de puerta. Por ello, se da como característica la tasa máxima subida de tensión, que permite mantener bloqueado el SCR. Este efecto se produce debido al condensador parásito existente entre la puerta y el ánodo. Los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia en el campo de control, especialmente control de motores, debido a que puede ser usado como interruptor de tipo electrónico. Bueno, muy buena explicación de nuestro acompañante Ubaldo Margarito. A continuación, para enriquecer un poco más el tema, nos platicará un poco de las puertas de los tiristores nuestro acompañante Igredo Holguín. Mucho gusto, buenos días. Buenos días. Antes de todo, gracias por la invitación. Las características de la puerta de un tiristor se divide en dos, polarización directa e indirecta. La polarización directa se divide en dos casos, en el cual depende la intensidad de la puerta, que se conoce comúnmente como I subíndice G, la intensidad de puerta nula y la intensidad de puerta positiva. La puerta nula, a pesar de no poseer intensidad de la puerta, como la conexión base de ánodo a cátodo, los electrones van a poder definir a través de una dicha unión, lo que provocará una aceleración de los electrones, por lo que se establecerá una corriente de circulación a través del semiconductor. El segundo caso es la intensidad de puerta positiva. Va a favorecer el flujo de electrones. Cuanto mayor sea el valor de esa corriente, menor tendrá que ser la tensión ánodo-cátodo. La otra es la polarización inversa. La respuesta del tiristor va a ser similar a la de un diodo normal, es decir, se pondrá el paso de corriente, la corriente de puerta no tendrá ningún efecto sobre el semiconductor. A continuación explicaré una gráfica sobre las características de la puerta, en la cual veremos que el valor de I subíndice GS es la intensidad de puerta máxima y GT es la puerta mínima de intensidad y GD es la intensidad de fuga que produce en la puerta. BGS es la tensión de la puerta máxima y BGT es la tensión puerta mínima, en la cual veremos que se divide en cuatro zonas, en las cuales el comportamiento del tiristor va a ser diferente, en la cual analizaremos. En la zona 1 no es posible el disparo o encendido del tiristor. En la zona 2, posible encendido, pero limitado por la corriente y tensión de la unión puerta y cátodo.
En la zona 3, ese es un disparo seguro. Y en la zona 4, zona de destrucción del tiristor. En sí, así es como funciona la puerta de un tiristor y sus dichas características. Muchas gracias por acompañarnos y darnos un poco más de información acerca del tema. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Fue un placer que nos acompañaron Tigredo y Ubaldo, que nos platicaron un poco sobre el tema. Para finalizar y concluir el tema, nos acompaña Cristian Alatorre. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, cabe mencionar que dentro de las características de un tiristor, y dependiendo de la aplicación que se le aplique, podemos distinguir tres zonas, dentro de las cuales dos son los estados estables de donde el voltaje es menor a cero, la zona de bloqueo es inverso. Dicha condición corresponde al estado de no conducción en inversa, comportándose como un diodo. Cuando el voltaje aplicado es mayor a cero, se dice que es sin disparo, o sea, zona de bloqueo directo. El tiristor se comporta como un circuito abierto hasta alcanzar la tensión de ruptura directa. Si el voltaje es mayor a cero con disparo, es una zona de conducción y se comportará como un cortocircuito. Si una vez ha ocurrido el disparo por el SCR, circula una corriente superior a la corriente de enclavamiento. Una vez en conducción, se mantendrá si el valor de la corriente ánodo-cátodo es superior a la corriente de mantenimiento. Pero el tema que nos acontece ahorita es los fenómenos que provocan la entrada en conducción indeseada. Son varios, dentro de los cuales podemos destacar la luz. Si un haz de luz incide en las uniones de un tiristor hasta llegar al mismo silicio, el número de pares electrón-hueco aumentará, pudiendo activar el tiristor. Otra sería la corriente de compuerta. Para un tiristor polarizado en directa, la inyección de una corriente de compuerta al aplicar un voltaje positivo entre compuerta y cátodo lo activará. Si aumenta esta corriente de compuerta, disminuirá el voltaje de bloqueo directo, revirtiendo en la activación del dispositivo. Un fenómeno es el térmico. Una temperatura muy alta en el tiristor produce el aumento del número de pares electrón-hueco, por lo que aumentarán las corrientes de fuga, con lo cual al aumentar la diferencia entre ánodo y cátodo, y gracias a la acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1. Y normalmente cuando en un diseño se establece este método como método de activación, esta fuga tiende a evitarse. Otro fenómeno es el alto voltaje. Si el voltaje directo desde el ánodo hacia el cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga lo suficientemente grande para que se inicie la activación con retroalimentación. Normalmente este tipo de activación puede dañar el dispositivo hasta el punto de la destrucción del mismo. Y por último, podemos mencionar la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Si la velocidad en la elevación del voltaje ánodo-cátodo es lo suficientemente alta, entonces la corriente de las uniones puede ser suficiente para activar el tiristor. Este método también puede dañar el dispositivo. Recopilando sobre los temas de los que hemos platicado, se puede decir que es un componente con terminales ánodo y cátodo y un auxiliar para disparo o puerta. Este trabaja como un diodo rectificador con una iniciación. Fue un placer que nos haya hablado un poco del tema. Muchas Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tema de tiristores. Hasta la próxima.